El CEO multimillonario se bajó la gorra de béisbol y entró en su propia tienda. Nadie reconoció a Marcus Thompson, ni los cajeros, ni el guardia de seguridad. Ni siquiera el gerente que se suponía debía estar dirigiendo el lugar. Había venido de incógnito por una razón, pero nada podría haberlo preparado para lo que escuchó a continuación. Un llanto desesperado que resonaba desde el baño de empleados. A través de la rendija bajo la puerta yacía abandonada sobre el suelo mojado una placa plateada con un nombre: María Santos, personal de limpieza. El llanto no era solo tristeza, era el sonido de alguien cuyo mundo se estaba desmoronando. La sangre de Marcus se heló. 3 meses atrás, la central había recibido reportes elogiosos sobre esa sucursal. Calificaciones perfectas de satisfacción de empleados. 0 quejas. Pero la mujer llorando detrás de esa puerta contaba una historia completamente distinta. Mientras permanecía inmóvil bajo la dura luz fluorescente, una pregunta aterradora le quemaba en la mente. Si esto estaba ocurriendo en su propia compañía, justo bajo su nariz, ¿qué más se le había escapado? La verdad que estaba a punto de descubrir sería peor de lo que jamás hubiera imaginado, y lo obligaría a cuestionar todo lo que creía saber sobre liderazgo, lealtad y el verdadero costo de mirar hacia otro lado. Lo que había empezado como una visita rutinaria estaba a punto de convertirse en las 48 horas más importantes de su carrera. Marcus golpeó suavemente la puerta del baño. «Disculpa, ¿estás bien ahí dentro?» El llanto se detuvo de golpe. Escuchó movimientos, luego el sonido de alguien intentando recomponerse. «Estoy bien. Dame un minuto», respondió ella, pero su voz lo delataba todo. No estaba bien. Era la voz de una mujer al borde del colapso. Cuando por fin María Santos salió, Marcus vio a una mujer latina menuda, de unos 40 años. Su uniforme de limpieza estaba arrugado y sus ojos rojos de tanto llorar. Se agachó rápidamente para recoger su placa de nombre, pero le temblaban tanto las manos que apenas podía sostenerla. «Lo siento», susurró, evitando el contacto visual. «No debería... Necesito volver al trabajo». Marcus la observó más de cerca. Las manos de Mayria estaban agrietadas y ásperas por los químicos de limpieza. Ojeras oscuras le rodeaban los ojos, las típicas de alguien con varios trabajos y pocas horas de sueño. Pero lo que más llamó su atención fue la manera en que se encogía cuando escuchaba pasos acercarse desde la sala principal. «No luces bien», dijo Marcus suavemente. «Por cierto, soy Mike. Acabo de empezar hoy». María lo miró, evaluando si podía confiar en ese desconocido. Después de un momento, sus hombros se hundieron, agotados. «Es que todo se está viniendo abajo», admitió. «Mi hija, Sofía, necesita una cirugía. Su problema cardíaco empeora y yo no puedo costearlo». Se interrumpió sacudiendo la cabeza. «Perdón, no tienes por qué escuchar esto». «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?», preguntó Marcus. 3 años. Nunca he faltado un día. Nunca llegué tarde. Pero últimamente, señaló con impotencia un tablero lleno de horarios tachados. Marcus siguió su mirada y sintió el estómago encogerse. El horario era un desastre de turnos cancelados, horas reducidas y cambios escritos a mano. El nombre de María aparecía de manera irregular. A veces 20 horas una semana, 35 la siguiente. Luego bajaba a 15. Sin consistencia, sin forma de presupuestar o planear. «Me siguen recortando las horas», explicó María, apenas audible. «El señor Miller dice que es política de la empresa, pero no lo entiendo. La tienda siempre está llena, siempre falta personal». La mandíbula de Marcus se tensó. Él conocía la política corporativa sobre horarios, y esto no era así. A los empleados de tiempo completo se les garantizaban horas consistentes. Lo que veía parecía manipulación deliberada. Y cuando pregunté por el seguro médico que se suponía debía activarse después de 90 días, la voz de María se quebró.
Dijo que no era elegible porque mis horas eran demasiado irregulares. Las piezas comenzaban a formar una imagen que hacía hervir la sangre de Marcus, pero se obligó a mantener la calma, a seguir interpretando su papel. «Eso no suena bien», dijo con cautela. María miró nerviosamente alrededor, y luego se inclinó hacia él. «Hay otros también. Tommy en electrónica, Sara en cosméticos. Todos tenemos los mismos problemas. Pero el señor Miller dice que si no nos gusta, hay mucha gente feliz de tomar nuestros empleos». Un escalofrío recorrió la espalda de Marcus. Brad Miller. Recordaba ese nombre del listado de gerentes, gerente regional, buenas evaluaciones, ninguna señal de alerta en su expediente. Al menos, nada que hubiera llegado a la central. «Escucha, Mike», continuó María, bajando la voz hasta un susurro. «Necesito este trabajo. Mi hija solo tiene 8 años y, sin la cirugía...» No pudo terminar la frase. Marcus la observó mientras ella volvía a prender su placa al uniforme con dedos temblorosos. Ese pequeño rectángulo plateado lo representaba todo para ella. La atención médica de su hija, el alquiler, la supervivencia. Y alguien estaba usando esa desesperación en su contra. «Debo irme», dijo María, echando un vistazo hacia la sala principal. «Mi turno termina a las 11 CO, pero se supone que debo regresar mañana a las 6:00 de la mañana para el inventario. El señor Miller me programó un turno doble, pero de alguna manera el sistema solo muestra 8 horas de pago». Mientras se alejaba, Marcus notó que cojeaba ligeramente, probablemente por años de estar de pie sobre pisos de concreto sin el soporte adecuado. El manual de la compañía establecía claramente que los empleados tenían derecho a tapetes antifatiga y apoyo ergonómico, otra política que aparentemente no se estaba cumpliendo. Marcus se quedó solo en el pasillo, mirando ese tablero caótico de horarios. Cada turno tachado representaba a una familia luchando por llegar a fin de mes. Cada recorte arbitrario de horas significaba a alguien eligiendo entre comprar comida o gasolina. Él había construido Thomson Enterprises sobre el principio de que las buenas compañías cuidan de su gente. Pero en algún punto, entre las políticas de la sala de juntas y la realidad en el piso de ventas, ese principio estaba siendo destruido sistemáticamente. La pregunta era, ¿hasta dónde llegaba esto? ¿Y quién más estaba sufriendo mientras él se sentaba en su torre de marfil, ajeno a su dolor? Marcus no tuvo que esperar mucho para ver el sistema en acción. A la mañana siguiente, observó desde la sala de descanso mientras María registraba su entrada para su turno de las 6:00 a.m. Caminaba con cuidado, apoyándose más en la pierna izquierda, pero su rostro mostraba determinación. Cualesquiera que fueran las dificultades en casa, ella estaba allí, lista para trabajar. A las 6:15 Brad Miller salió de su oficina. Era exactamente lo que Marcus había esperado. Un hombre de 30 y tantos, con exceso de gel en el cabello y la arrogancia de alguien con justo el poder suficiente para abusar de él. Llevaba su placa de gerente como un arma, y sus ojos encontraron de inmediato a María trapeando cerca de la sección de electrónica. «Santos». La voz de Brad atravesó la tienda como un latigazo. Los hombros de María se tensaron, pero ella siguió trabajando. «Santos, te estoy hablando». Ella finalmente levantó la vista, con el rostro cuidadosamente neutral. «Sí, señor Miller. Este piso sigue sucio. ¿Qué exactamente has estado haciendo durante la última hora?» Marcus vio cómo la mandíbula de María se apretaba. El piso estaba impecable. Podía ver su reflejo en las baldosas, pero ella simplemente asintió. «Lo repasaré otra vez. Más te vale. Y la próxima vez, tal vez intenta realmente trabajar en vez de sentir lástima por ti misma». La voz de Brad rezumaba desprecio. «Hablando de eso, necesito verte en mi oficina ahora». Marcus sintió que sus manos se cerraban en puños, pero se obligó a permanecer sentado para seguir observando. Si intervenía en ese momento, arruinaría su tapadera antes de entender el verdadero alcance del problema. En la oficina de Brad, María permanecía de pie, mientras Brad seguía sentado,
una jugada de poder deliberada que hacía que la piel de Marcus se erizara. A través del vidrio podía ver cómo la postura de María se encogía con cada palabra que Brad le lanzaba. Tommy Chen, el dependiente de electrónica que María había mencionado, entró a la sala de descanso y se dejó caer pesadamente junto a Marcus. «Pobre María», murmuró, sacudiendo la cabeza. «Tercera vez esta semana que la llaman ahí». «¿Qué le está diciendo?», preguntó Marcus. Tommy miró alrededor con nerviosismo. «Lo mismo que nos dice a todos. Que debemos sentirnos afortunados de tener un trabajo, que gente como nosotros...» Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. «Debería estar agradecida por las pocas horas que nos dan. Gente como nosotros, ya sabes. Inmigrantes, madres solteras, personas que no pueden darse el lujo de renunciar». La voz de Tommy era amarga. Brad sabe exactamente a quién puede pisotear. A través del vidrio, Marcus vio a Brad recostarse en su silla, con un lenguaje corporal que destilaba crueldad casual. María permanecía rígida, con las manos entrelazadas detrás de la espalda como una soldado soportando una inspección. Entonces Brad hizo algo que tiñó de rojo la visión de Marcus. Sacó la hoja de control de horas de María y comenzó a hacer cambios con un bolígrafo rojo justo frente a ella. Marcus no podía escuchar las palabras, pero vio cómo el rostro de María se desplomaba mientras Brad tachaba sus horas registradas. «Le está recortando el tiempo otra vez», susurró Tommy, probablemente alegando que tomó descansos no autorizados o algo así. La semana pasada le descontó a Sara 3 horas por usar demasiado el baño. Ella está embarazada. Marcus llevó la mano a su teléfono, abriendo la aplicación de grabadora de voz. Lo que estuviera pasando en esa oficina necesitaba pruebas. A través de las delgadas paredes, la voz de Brad se escuchaba claramente. «Ya te lo dije, Santos. Si no puedes con la carga de trabajo sin ponerte emocional, tal vez este no sea el empleo para ti. Hay mucha gente que estaría agradecida de ocupar tu lugar. Por favor, señor Miller». La voz de María apenas se escuchaba. «Solo necesito horas consistentes. Mi hija, tus problemas personales no son de mi incumbencia. Lo que me preocupa es que has estado hablando con otros empleados sobre los horarios. Eso me suena a estar causando problemas». El pulgar de Marcus presionó grabar. No estaba causando problemas, ¿Solo qué? ¿Tratando de organizar algún tipo de queja? Porque eso sería muy desafortunado para tu estatus laboral aquí. La amenaza era cristalina. María guardó silencio. «Ahora, te reduzco a 12 horas la próxima semana. Tal vez eso te ayude a concentrarte en el trabajo en lugar de provocar dramas. Y Santos, si me entero de que has estado hablando con alguien más sobre horarios o políticas, tendremos que discutir si realmente encajas en esta compañía». Marcus observó a María asentir en silencio, viendo cómo su dignidad se desmoronaba pedazo a pedazo. Cuando finalmente salió de la oficina, su rostro estaba pálido pero sereno. Pasó frente a la sala de descanso sin mirar, con la cabeza erguida a pesar de todo. Pero Marcus ya había visto suficiente. El teléfono en su bolsillo contenía las propias palabras de Brad, una prueba irrefutable que revelaba el abuso sistemático de poder que ocurría bajo el nombre de Thompson Enterprises. Mientras Brad regresaba a su oficina silbando despreocupadamente, como si no acabara de arruinarle la semana a alguien, Marcus sintió que algo se cristalizaba en su interior. Esto ya no se trataba solo de María. Se trataba de cada empleado vulnerable que había sido aplastado por tiranos mezquinos como Brad Miller. El tiempo de la observación había terminado. Ahora era momento de ver hasta dónde llegaba esa corrupción. Esa noche Marcus salió de la tienda con la mente a toda velocidad. Condujo su coche de alquiler, un sedán modesto, nada que llamara la atención, de regreso al hotel barato donde se alojaba bajo su identidad falsa. En la habitación 237, rodeado de informes corporativos y archivos de empleados, empezó a planear su siguiente movimiento. La grabación en su teléfono reproducía las amenazas de Brad.
Cada palabra era como un clavo en el ataúd profesional del hombre, pero Marcus sabía que eso era solo la punta del iceberg. Si Brad se sentía lo suficientemente cómodo como para amenazar abiertamente a los empleados, ¿qué más estaría haciendo cuando pensaba que nadie lo veía? Marcus abrió en su portátil los registros de empleo de la tienda. Lo que encontró le revolvió el estómago. Durante los últimos 8 meses, la tienda había tenido una rotación del 60% entre los empleados por horas. La razón oficial para la mayoría de las salidas era renuncia voluntaria. Pero Marcus podía leer entre líneas. La gente no dejaba voluntariamente sus empleos en una economía como esa. Los estaban empujando a irse. Cruzó las fechas de salida con las evaluaciones de desempeño de Brad. Irónicamente, los números de Brad parecían impecables. Costos laborales reducidos en un 23%, índices de eficiencia al alza, 0 quejas formales en recursos humanos. Sobre el papel, Brad Miller era un gerente ejemplar. Pero Marcus empezaba a entender cómo Brad había manipulado el sistema. Mantener a los empleados desesperados y asustados. Evitar que trabajaran lo suficiente como para calificar a beneficios. Y asegurarse de que cualquiera que pudiera quejarse simplemente desapareciera de la nómina. Era una crueldad elegante en su simplicidad. Marcus abrió una nueva ventana en el navegador y comenzó a construir una historia de cobertura más profunda. Mike Henderson, obrero de la construcción despedido, desesperado por cualquier empleo, sin familia de la que preocuparse, simplemente agradecido por la oportunidad. El tipo de trabajador que Brad vería como perfectamente explotable. Practicó el personaje frente al espejo, ajustando su postura, sus patrones de habla, incluso su manera de caminar. Marcus había crecido en vecindarios como ese antes de que su negocio despegara. Sabía cómo pasar desapercibido. La clave era recordar, no actuar. A la mañana siguiente, Marcus volvió a la tienda con sus vaqueros gastados y botas de segunda mano. Se acercó a la oficina de Brad con la mezcla perfecta de desesperación y entusiasmo. Disculpe, señor Miller. Escuché que podría tener algunas vacantes. Estoy dispuesto a trabajar cualquier turno, las horas que necesite. Brad levantó la vista de su computadora, evaluando de inmediato a esa nueva víctima potencial. Marcus podía ver prácticamente los cálculos corriendo en la cabeza del hombre, otro trabajador desesperado para manipular. Experiencia. Construcción, sobre todo. Pero eso se acabó. Necesito trabajo estable. No soy exigente con la tarea, limpieza, reposición, lo que sea. ¿Tienes referencias? Marcus le entregó un currículum cuidadosamente elaborado, completo con referencias falsas que había organizado a través de contactos. Estos tipos hablarán por mí. Yo me presento, trabajo duro. No causo problemas. La sonrisa de Brad fue depredadora. Me gusta esa actitud. Te diré algo, Mike. Puedo empezar contigo en limpieza. Turno nocturno, $12 la hora. Trabajarás con María, pero no dejes que te llene la cabeza de quejas. Tiene una tendencia al drama. La crueldad casual en la voz de Brad hizo que Marcus quisiera lanzarse sobre el escritorio, pero se obligó a asentir con entusiasmo. Suena perfecto, señor. ¿Cuándo empiezo? Esta noche, de 10 p.m. a 6 pizzasme. ¿Y Mike? Brad se inclinó hacia adelante. Yo recompenso la lealtad y el trabajo duro. Los empleados que entienden cómo funcionan las cosas aquí prosperan. Los que causan problemas, no. Marcus asintió como si lo hubiera entendido a la perfección, y lo hizo. Solo que no en la forma que Brad pensaba. Esa noche, Marcus se cambió en el baño de la tienda, transformándose por completo en Mike Henderson. Se colocó la placa temporal con su nombre en la camisa, ese rectángulo de plástico que se sentía extraño tras años de trajes caros y reuniones de directorio. Cuando María llegó para el turno nocturno, se sorprendió al verlo. «¿Volviste?», dijo en voz baja. «Te dije que necesitaba el trabajo», respondió Marcus. «Supongo que trabajaremos juntos». María estudió su rostro, tal vez percibiendo algo diferente en este nuevo empleado, pero sin poder identificar qué era.
Quédate cerca de mí esta noche, dijo finalmente. Te enseñaré cómo se hacen las cosas. Y Mike. Todo lo que te dije ayer sobre tener cuidado con el señor Miller, multiplícalo por 2 en el turno de noche. Es cuando hace lo peor. Cuando las luces de la tienda se atenuaron y los últimos clientes salieron, Marcus sintió el peso de lo que estaba a punto de descubrir. En algún momento de las siguientes 8 horas, conocería la magnitud completa de la operación de Brad Miller. Ya no estaba solo observando el problema, estaba a punto de vivirlo. La tienda se transformó después del cierre. Lo que parecía un entorno minorista normal durante el día, reveló su verdadera naturaleza en las sombras fluorescentes del turno nocturno. Marcus siguió a María en su rutina, aprendiendo la intrincada coreografía del trabajo de limpieza nocturna. Pero en la primera hora, comenzó a notar cosas que le hicieron hervir la sangre. María, ¿por qué estás limpiando la sala de descanso de empleados con los mismos suministros que usas para los baños?, preguntó, viéndola enjuagar un trapeador en un balde que apestaba a desinfectante industrial. Ella miró nerviosa alrededor antes de responder. El señor Miller recortó el presupuesto de limpieza. Dice que usamos demasiado. Levantó una botella casi vacía de limpiador de pisos. Esto tiene que durar toda la semana para toda la tienda. Marcus sabía cuál era la asignación corporativa para suministros de limpieza. Esa tienda debía tener 10 veces más de lo que estaba viendo. A las 11:30 p.m., Brad hizo su primera aparición. Acechaba por los pasillos como un depredador, sus pasos resonando en la tienda vacía. Cuando encontró a María reponiendo toallas de papel en los baños de clientes, su voz cortó el silencio. «Santos, te estás moviendo demasiado lento. A este paso estarás aquí hasta la mañana». «Estoy trabajando lo más rápido que puedo, señor Miller. No lo suficiente. Te descontaré 30 minutos de tu hoja de tiempo por ineficiencia». Marcus observó desde detrás de un estante mientras Brad sacaba su teléfono y hacía una anotación. 30 minutos. $6 robados justo frente a sus ojos. Pero empeoró. A la 1:15 p.m., Brad regresó con una carpeta. «Santos, Henderson, vengan aquí». Se reunieron en el pasillo principal mientras Brad consultaba sus notas. «Corporación ha estado preguntando por nuestros costos laborales. A partir de la próxima semana, implementaremos algunas medidas de eficiencia». Sonrió como si estuviera anunciando bonificaciones. En lugar de 2 personas en limpieza nocturna, volvemos a 1. El rostro de María palideció. «Señor Miller, esta es una tienda de 45,000 pies cuadrados. Una persona puede y lo hará». «María, como llevas más tiempo aquí, te quedas con el puesto, pero tendrás que manejar toda la carga de trabajo en el mismo tiempo». Marcus hizo los cálculos en su cabeza. Lo que estaban haciendo esa noche entre 2 personas ya rozaba el límite de la resistencia humana. Pedir que lo hiciera una sola persona era físicamente imposible. «Si no puedes manejarlo», continuó Brad, «siempre puedo encontrar a alguien que sí». Después de que Brad se fue, María se desplomó contra un mostrador de caja. «No puedo hacer sola toda la tienda», susurró. «Pero si me quejo, perderás el trabajo completamente», terminó Marcus. Ella asintió, con lágrimas formándose en sus ojos. «La cirugía de mi hija ya está programada para el próximo mes. Necesito este seguro». Fue entonces cuando Marcus notó algo que encendió sus instintos de investigador. Brad había dejado su puerta de oficina entreabierta y a través de la rendija, Marcus podía verlo escribiendo rápidamente en su computadora. «María, ¿puedes encargarte del ala sola por unos minutos? Quiero revisar algo». Ella lo miró confundida, pero asintió. «Ten cuidado, Mike. Si te atrapa husmeando». Marcus se movió en silencio hacia la oficina. A través de la rendija en la puerta, podía ver claramente la pantalla del ordenador de Brad. Lo que vio hizo que le temblaran las manos de rabia.
Brad estaba conectado al sistema de horarios de empleados, reduciendo sistemáticamente las horas de varios trabajadores. Pero no solo recortaba tiempo. Redistribuía esas horas a un empleado fantasma llamado B. Miller Jr. Brad estaba robando horas a sus trabajadores y asignándolas a una cuenta falsa, probablemente de su propio hijo, o para inflar su propio tiempo extra. Cada hora que le robaba a María, a Tommy, a Sarah, iba directamente a su bolsillo. Marcus sacó su teléfono y comenzó a grabar a través de la rendija. La evidencia estaba ahí mismo en la pantalla. Robo sistemático de salarios en tiempo real. Pero luego vio algo aún peor. Brad abrió otro programa. El sistema de inscripción de seguro médico. Abrió el archivo de María y cambió su estatus laboral de elegible a tiempo completo a temporal a tiempo parcial, a pesar de que llevaba 3 años trabajando a tiempo completo. Con unas cuantas teclas, Brad acababa de negarle a María la cobertura de salud que su hija necesitaba para la cirugía. Marcus sintió una rabia tan pura que le costó todo su autocontrol no irrumpir por la puerta en ese instante, pero se obligó a seguir grabando, documentando cada clic, cada robo, cada destrucción casual del futuro de una familia. A las 13 a.m., Brad salió de su oficina con una expresión satisfecha. Henderson, necesito que muevas todos los pallets del almacén al piso de ventas tú solo. Marcus miró la montaña de cajas. Era fácilmente un trabajo para 4 personas. ¿Todos? ¿Algún problema con eso? Porque puedo llamar a alguien que no me dé actitud. Ningún problema, dijo Marcus entre dientes apretados, mientras comenzaba el trabajo agotador de mover cientos de kilos de mercancía él solo. Marcus entendió algo crucial. Esto no se trataba solo de dinero para Brad, se trataba de poder, del placer de ver a la gente luchar, de tener sus vidas en sus manos y apretarlas solo para verlos sufrir. Para las 4:16 a.m., la espalda de Marcus gritaba de dolor, y sus manos estaban en carne viva. Pero había reunido suficiente evidencia para destruir la carrera de Brad Miller 10 veces. Robo de salarios, fraude de beneficios, condiciones laborales inseguras, acoso en el trabajo. Era una clase magistral de cómo violar cada ley laboral existente. Pero cuando se acercaba el amanecer, y vio a María cojear en sus últimas tareas, apenas capaz de mantenerse en pie tras 10 horas de trabajo brutal, Marcus comprendió algo que lo cambió todo. Esto ya no se trataba solo de Brad Miller. Se trataba de un sistema que permitía prosperar a depredadores como Brad, mientras gente buena como María sufría en silencio. Y ese sistema empezaba desde arriba, con él mismo. Mañana todo llegaría a su fin. Pero primero necesitaba una prueba más, el arma humeante, que haría su caso irrefutable. La oportunidad de Marcus llegó a las 5:30 a.m. Justo cuando el turno de noche terminaba, Brad había desaparecido en su oficina para lo que llamaba su papeleo de fin de turno, dejando a Marcus y María terminar las últimas tareas de limpieza. Pero Marcus había notado un patrón en las últimas horas. Cada 30 minutos, el teléfono de la oficina de Brad sonaba con el mismo timbre distintivo. 2 toques cortos, seguidos de uno largo. Cada vez Brad contestaba en voz baja, hablando exactamente entre 3 y 4 minutos antes de colgar. Mientras María recogía los suministros de limpieza, Marcus tomó su decisión. «Voy a vaciar la basura en el área de oficinas», le dijo. María lo miró preocupada. «El señor Miller no le gusta que nadie se acerque a su oficina cuando está haciendo papeleo». «Seré rápido». Marcus tomó un bote de basura y empujó su carrito hacia el área administrativa. El pasillo de oficinas estaba tenuemente iluminado, con la oficina de Brad al fondo. A través del vidrio esmerilado, podía ver la silueta de Brad encorvado sobre su escritorio. Entonces sonó el teléfono. 2 toques cortos, uno largo. Marcus se colocó cerca del armario de suministros junto a la oficina de Brad, lo suficientemente cerca para escuchar pero oculto de la vista.
Sacó su teléfono y comenzó a grabar. «Miller, aquí», contestó Brad, con voz baja pero audible a través de las paredes delgadas. «Sí, tengo tus números para esta semana. Santos baja a 12 horas. Chen a 15. La embarazada, Sara, la pongo en inventario. Eso la hará renunciar en un mes». La sangre de Marcus se congeló. Brad estaba reportando a alguien sobre su acoso sistemático a los empleados. No, ninguna queja presentada. Están demasiado asustados para ir a corporativo. Me aseguré de eso. Brad soltó una risita. Lo hermoso es que corporativo ve nuestros costos laborales bajando y cree que soy algún tipo de genio de la eficiencia. La voz del otro extremo estaba amortiguada, pero Marcus alcanzó a distinguir una pregunta sobre documentación. Por supuesto, estoy cubriéndome las espaldas. Tengo evaluaciones falsas de desempeño para todos ellos. Problemas de actitud, problemas de confiabilidad. Ya sabes cómo funciona. Si alguien pregunta alguna vez, tengo un rastro en papel que muestra que se lo merecían. Marcus escuchó el ruido de papeles cuando Brad sacó archivos. Aquí está la mejor parte. Estoy facturando todas sus horas recortadas al ID de empleado de mi sobrino. El chico gana $800 a la semana y nunca ha puesto un pie en la tienda. Corporativo paga los salarios a una cuenta que controlo, y yo simplemente me quedo con la diferencia. La conversación continuó otro minuto, con Brad detallando cómo había estado ejecutando este esquema en múltiples tiendas, no solo en esa. Cada palabra estaba siendo capturada en el teléfono de Marcus. Una confesión completa de robo de salarios federal, conspiración y fraude. Pero luego Brad dijo algo que hizo que las manos de Marcus temblaran de rabia. La mujer Santos es el blanco perfecto. Madre soltera, necesita el seguro, no se queja. Podría bajarla a 0 horas, y aún vendría rogando por trabajo. Su hija necesita algún tipo de cirugía cardíaca, así que aceptará cualquier abuso que le imponga. La crueldad casual en la voz de Brad, la forma en que hablaba de la desesperación de María como una herramienta para su entretenimiento, empujó a Marcus más allá de su límite. «Sí, conozco el tipo», continuó Brad. «Esta gente está agradecida por las obras. Piensan que tienen suerte de tener cualquier empleo. Eso los hace muy fáciles de controlar». Marcus escuchó la silla de Brad crujir cuando se recostó. «No te preocupes por la exposición. ¿Quién les va a creer? Un montón de inmigrantes y desertores de secundaria contra un gerente regional con evaluaciones de desempeño impecables. Corporativo se reiría de ellos y los echaría del edificio». La llamada terminó con Brad programando otra revisión para la semana siguiente. Cuando Marcus escuchó el clic del teléfono al colgarse, se dio cuenta de que acababa de grabar una confesión completa, no solo de los crímenes que Brad estaba cometiendo, sino de toda su filosofía de explotación. Marcus retrocedió rápidamente de la oficina, con el corazón desbocado. Ya tenía todo lo que necesitaba. Las llamadas grabadas, la pantalla del ordenador mostrando a Brad manipulando las hojas de horas, fotografías de condiciones de trabajo inseguras. Y ahora esto. Las propias palabras de Brad demostrando un abuso sistemático y premeditado de empleados vulnerables. Cuando volvió con María para las últimas tareas de limpieza, Marcus notó que ella se movía aún más despacio de lo normal. Su rostro estaba pálido y se llevaba la mano al pecho repetidamente. «María, ¿estás bien?» «Solo cansada», respondió ella. Pero Marcus podía ver que era más que eso. El estrés, las exigencias físicas, el miedo constante, literalmente la estaban matando. «¿Cuándo fue la última vez que viste a un médico?» María rió con amargura. «Los médicos cuestan dinero. Mi seguro no entra en vigor hasta que trabaje a tiempo completo durante 90 días seguidos. Pero el señor Miller se asegura de que eso nunca suceda». Marcus la observó luchar para levantar una bolsa de basura que pesaba menos de 15 kilos. Esa mujer se estaba matando trabajando para un hombre que veía su sufrimiento como entretenimiento. A las 6 en punto, Brad salió de su oficina con un montón de papeles
y una sonrisa satisfecha. Buen trabajo esta noche, gente. Santos, asegúrate de estar aquí a las 2 p.m. para el inventario. Henderson, podría tener más turnos para ti si sigues así. Mientras Brad se alejaba silbando despreocupadamente, Marcus sintió el peso de las pruebas en su teléfono. A la mañana siguiente pondría fin al reinado de terror de Brad Miller. Pero esa noche, tuvo que ver a María cojear hasta su coche, sabiendo que en 8 horas estaría de vuelta para enfrentarlo todo de nuevo. El arma humeante estaba cargada. Ahora era momento de disparar. Marcus no durmió esa noche. Pasó las primeras horas de la mañana en su habitación de hotel, organizando pruebas y haciendo llamadas. Para las 8:07 a.m., ya había reunido un expediente completo de los crímenes de Brad Miller, con confesiones grabadas, fotografías como evidencia y documentación financiera. Pero no solo estaba preparando un caso, estaba preparándose para una guerra. A la 1:45 p.m., Marcus regresó a la tienda como Mike Henderson por última vez. Encontró a María en la sala de descanso intentando tragar un sándwich de mantequilla de maní a pesar de las náuseas evidentes. ¿Segura que estás bien?, preguntó con preocupación genuina. Solo necesito aguantar el día, susurró ella. La cirugía de Sofía se adelantó a la próxima semana. No puedo darme el lujo de perder más horas. Marcus sintió que su resolución se cristalizaba. Esto terminaba hoy. A las 2 p.m. En punto, Brad reunió al turno de la tarde para la capacitación obligatoria de inventario. Unos 15 empleados estaban en semicírculo cerca de atención al cliente, incluidos María, Tommy, Sara, ya visiblemente embarazada, y varios otros que Marcus reconoció como víctimas del abuso sistemático de Brad. Muy bien, gente, escuchen, anunció Brad con la voz de alguien que disfrutaba ejerciendo poder sobre los demás. Corporativo nos respira en la nuca con la precisión del inventario, así que implementaremos algunos procedimientos nuevos. Sacó un portapapeles grueso con formularios. De ahora en adelante, cualquier discrepancia saldrá del cheque de pago del empleado responsable. Mercancía perdida, errores de conteo, productos dañados, todo se deduce de su salario. Marcus vio cómo varios empleados se miraban preocupados. Eso era ilegal, según la ley laboral federal, y Brad lo sabía. Sé que algunos de ustedes podrían pensar que esto es injusto. Continuó Brad, clavando sus ojos en María entre la multitud. Pero tal vez si ciertas personas prestaran más atención a su trabajo en lugar de preocuparse por problemas personales, no necesitaríamos estas medidas. El ataque directo a María fue la gota que colmó el vaso. Marcus dio un paso al frente desde el fondo del grupo. En realidad, Brad, creo que aquí sí hay algo injusto, pero no es lo que tú piensas. Brad entrecerró los ojos. Henderson, ¿tienes algo que decir? Sí, lo tengo. Marcus metió la mano en su bolsillo y sacó su teléfono. En realidad tengo mucho que decir. La primera grabación comenzó a reproducirse. La voz de Brad, nítida, jactándose de recortar horas a los empleados y quedarse con la diferencia. El efecto fue eléctrico. Todos los empleados en el círculo se giraron para mirar a Brad, cuyo rostro pasó de una confianza arrogante a una palidez de shock en segundos. ¿Qué demonios es esto?, balbuceó Brad. Esto eres tú anoche a las 5:30 p.m. explicándole a tu cómplice cómo has estado robando salarios y manipulando horarios. La voz de Marcus era tranquila, controlada, pero cada palabra golpeaba como un martillazo. La grabación continuó. La mujer Santos es el blanco perfecto, madre soltera, necesita el seguro, no se queja. La mano de María voló a su boca. Alrededor del círculo, otros empleados comenzaron a murmurar, la ira creciendo en sus voces. «Me grabaste ilegalmente», gritó Brad, pero su bravuconería no pudo ocultar el pánico en sus ojos. En realidad, Michigan es un estado de consentimiento de una sola parte, perfectamente legal, dijo Marcus, acercándose a Brad y dejando ver por primera vez su verdadera autoridad. Pero el robo de salarios, el fraude de beneficios y la conspiración para defraudar.
Esos son crímenes federales. Los ojos de Brad se movían con nerviosismo por el círculo de empleados, todos los cuales ahora lo miraban con un odio sin disimulo. No sabes con quién te estás metiendo, Henderson. Haré que te arresten por... ¿Por qué? ¿Por exponer la verdad? Interrumpió Marcus, sacando algo de su otro bolsillo que hizo que la sangre se le helara a Brad. Una placa dorada. CEO de Thompson Enterprises. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marcus podía escuchar el zumbido de las luces fluorescentes, el sonido lejano de los carritos de compras, la respiración contenida de 15 empleados que de repente entendían lo que estaban presenciando. Mi nombre no es Mike Henderson, dijo Marcus, su voz extendiéndose por toda la tienda. Soy Marcus Thompson. Soy el dueño de esta compañía. ¿Y tú? Brad Miller. Estás acabado. La explosión de reacciones fue inmediata. Jadeos, susurros. Algunos empleados retrocediendo sorprendidos. Pero Marcus mantuvo sus ojos fijos en Brad, cuyo rostro había pasado de la sorpresa al miedo, y ahora a una ira desesperada. «No puedes hacer esto», gritó Brad. «Tengo derechos, tengo un contrato». «Tenías un contrato», corrigió Marcus. «Pero el fraude anula cualquier acuerdo laboral». Seguridad. 2 guardias de seguridad de Thompson Enterprises, que habían estado posicionados afuera desde las 9:00 a.m. Entraron en la tienda y se acercaron a Brad. «Brad Miller, queda despedido con efecto inmediato. Además, está bajo investigación por robo de salarios, fraude de beneficios y conspiración. Estos oficiales lo escoltarán fuera de las instalaciones». Cuando la seguridad se movió hacia él, Brad hizo un último intento desesperado. «No puedes probar nada. Es su palabra contra la mía». Señaló a los empleados. ¿Quién va a creerle a un montón de...? Cuidado. La voz de Marcus cortó como hielo. Tengo tu propia confesión grabada. Tengo registros de computadora mostrando cada transacción ilegal. Tengo evidencia fotográfica de cada violación. Se inclinó hacia Brad, bajando la voz casi a un susurro. Y tengo algo más, Brad. Tengo poder. Poder real. Del tipo que tú has estado fingiendo tener. Los hombros de Brad se hundieron cuando los guardias de seguridad lo alcanzaron. Esto no ha terminado, murmuró. Sí, ha terminado, respondió Marcus, girándose hacia los empleados reunidos. Y para todos ustedes, esto apenas comienza. Mientras Brad era escoltado fuera de la tienda, pasando junto a los clientes que se detenían a mirar, pasando por las cajas donde había aterrorizado empleados, pasando por la oficina donde había orquestado meses de abuso sistemático, Marcus sintió una satisfacción más profunda que cualquier trato de negocios que hubiera cerrado. Pero el verdadero trabajo apenas comenzaba. El silencio tras la salida de Brad era ensordecedor. 15 empleados permanecían en círculo, mirando a su verdadero CEO, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. Marcus podía ver confusión, alivio y cansancio luchando en sus rostros. María fue la primera en hablar. Su voz apenas un susurro. ¿De verdad es usted el dueño? Lo soy. Y les debo a todos ustedes una disculpa. Marcus miró a cada empleado a los ojos. Construí esta compañía con el principio de que cuidamos de nuestra gente. Pero les fallé. Me enfoqué tanto en los números de la sala de juntas que perdí de vista lo que ocurría en el suelo. Tommy dio un paso adelante, aún sosteniendo su portapapeles de inventario. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Nos van a despedir a todos por hablar con usted? La pregunta golpeó a Marcus como un golpe físico. Esta gente estaba tan condicionada a temer represalias que incluso su liberación parecía una amenaza. Nadie será despedido. De hecho, vamos a arreglar todo lo que Brad rompió. Empezando ahora mismo. Marcus sacó su teléfono. Voy a llamar a nuestra jefa de recursos humanos.
cada hora ilegal recortada, cada salario robado, cada beneficio denegado. Vamos a repararlo. En menos de 20 minutos, Rebecca Chen, directora de recursos humanos de Thomson Enterprises, llegó con un equipo de 3 especialistas y una pila de portátiles. Marcus había trabajado con Rebecca durante 8 años, y era una de las pocas ejecutivas en las que confiaba plenamente. Rebecca, necesito que realices auditorías de emergencia en cada archivo de empleado que Brad Miller haya tocado en el último año. Restitución completa de salarios, inscripción inmediata a beneficios para cualquiera a quien se le haya negado cobertura ilegalmente. El equipo de Rebecca se desplegó por la sala de descanso, montando un centro de procesamiento temporal. María Santos, llamó Rebecca, consultando su tableta. Has estado aquí 3 años, ¿correcto? María asintió nerviosa, todavía sin poder creer que esto fuera real. Según los registros de Brad, estás clasificada como temporal de medio tiempo sin beneficios, pero tus horas reales muestran que has sido de tiempo completo durante 34 meses seguidos. Los dedos de Rebecca volaban sobre su tableta. A partir de este momento, estás clasificada como empleada permanente de tiempo completo con cobertura médica completa, retroactiva a tu fecha original de contratación. Las rodillas de María se doblaron, y Marcus la sostuvo del brazo mientras las lágrimas corrían por su rostro. La cirugía de mi hija, susurró. Totalmente cubierta. La preautorización se procesará hoy mismo, respondió Rebecca con una voz cálida pero eficiente. Y María, se te deben $1,447 en salarios robados y horas extra no pagadas. Ese cheque se emitirá en un plazo de 48 horas. El sonido que salió de la garganta de María fue, en parte sollozo, en parte risa, en parte oración. Alrededor de la sala, otros empleados estaban teniendo conversaciones similares mientras el equipo de Rebecca revisaba los archivos. Pero Marcus no había terminado. Todos, necesito que escuchen con atención. Lo que pasó aquí no puede volver a ocurrir. Así que vamos a cambiar cómo opera esta empresa. Señaló a Sara, la cajera embarazada que había ocultado su condición por miedo. Sara, ¿de cuánto tiempo estás? 7 meses, respondió ella en voz baja. Efectivo de inmediato. Estás en licencia administrativa pagada hasta después de tu licencia de maternidad. Salario completo, beneficios completos y un puesto garantizado cuando estés lista para regresar. La mano de Sara se posó en su vientre, con los ojos abiertos de incredulidad. Marcus continuó. Tommy, mencionaste que querías pasar a la gestión. ¿Qué te parecería ser subgerente de la tienda? El portapapeles de Tommy se le cayó al suelo. Señor, yo no tengo un título universitario, Tienes algo mejor. Sabes lo que es trabajar en cada puesto de esta tienda, y te importan las personas que trabajan aquí. Eso es lo que necesito en la gestión. Pero el mayor cambio aún estaba por venir. María, dijo Marcus, girándose hacia la mujer que, sin saberlo, había provocado toda esta transformación. Tengo una oferta para ti. Ella lo miró con los ojos aún enrojecidos por el llanto, todavía luchando por creer que su hija recibiría la cirugía que necesitaba. Te ofrezco el puesto de gerente de la tienda. El silencio fue absoluto. Incluso el equipo de Rebecca dejó de teclear. Señor, tartamudeó María, yo limpio pisos. No sé cómo... Sabes cómo trabajar más duro de lo que cualquiera debería. Sabes cómo preocuparte por la gente, incluso cuando te maltratan. Conoces cada rincón de esta tienda y cada desafío que enfrentan estos empleados. María, has estado gestionando tu propia situación imposible durante 3 años. Administrar una tienda será fácil en comparación. Pero no tengo experiencia. Yo te daré formación, un programa completo de desarrollo en gestión, cursos de negocios, lo que necesites. El salario inicial es ya de $65,000 más beneficios,
con bonos por desempeño vinculados a la satisfacción de los empleados, no solo a los márgenes de beneficio. ¿65,000? Preguntó María, mirándolo como si hablara en otro idioma. Eso es solo el punto de partida. Los buenos gerentes que cuidan a su gente ascienden a puestos regionales. Esos pagan 6 cifras. Alrededor de la sala, Marcus podía ver cómo comenzaba la transformación. 15 personas que habían llegado esperando otro día de abuso estaban viendo sus vidas cambiar en tiempo real. Pero el cambio más importante aún estaba por llegar. Una cosa más, anunció Marcus. Vamos a implementar un consejo de empleados en cada local de Thomson Enterprise. Representantes elegidos por los trabajadores con acceso directo al liderazgo corporativo. Sin represalias, sin intimidación, sin miedo. Si algo como esto vuelve a empezar, tendrán una línea directa para detenerlo. Sacó una tarjeta de presentación y se la entregó a María. Aquí está mi número de celular personal. Si alguien, un gerente, un director regional, incluso otro CEO, alguna vez los trata a ti o a tu equipo como lo hizo Brad, me llamas de inmediato. Tommy levantó la mano con cautela. ¿Y qué pasa con Brad? ¿Simplemente se sale con la suya? El caso de Brad ha sido remitido a los investigadores federales, respondió Marcus con el rostro endurecido. El robo de salarios es un delito grave. Enfrentará cargos criminales y también presentaremos demandas civiles para recuperar hasta el último centavo que robó. No solo de nosotros, sino de ustedes. Rebeca levantó la vista de su portátil. Hablando de eso, Marcus, hemos identificado patrones similares en otras 4 tiendas. Mismo modus operandi, diferentes gerentes. La misma respuesta, dijo Marcus. Investigaciones completas, restitución total, y cualquiera involucrado será procesado con todo el peso de la ley. No solo estamos arreglando esta tienda, concluyó Marcus con una voz cargada de absoluto compromiso. Estamos arreglando toda la empresa. A medida que avanzaba la tarde, Marcus observó a 15 empleados desmoralizados transformarse en algo que nunca había visto antes, un verdadero equipo. Personas que habían estado aisladas por el miedo ahora hablaban entre sí, compartiendo historias, descubriendo que no estaban solos. Y María estaba en el centro de todo, todavía con su uniforme de limpieza, pero llevándose de una manera diferente. La mujer que había estado llorando en un baño esa mañana había desaparecido, reemplazada por alguien que comenzaba a comprender su propio valor. Gracias, le dijo a Marcus, con la voz firme por primera vez desde que él la conocía. No solo por el trabajo o el dinero, por vernos como personas. Marcus sintió un nudo en el pecho. Gracias por recordarme lo que realmente significa el liderazgo. Cuando el sol se puso sobre Detroit, la tienda departamental de Thomson parecía la misma desde afuera, pero por dentro todo había cambiado, y mañana comenzaría el verdadero trabajo. 3 semanas después, Marcus volvió a la tienda para lo que en privado había empezado a llamar sus visitas de chequeo de la realidad. Pero la escena que lo recibió era casi irreconocible del lugar que había infiltrado apenas un mes antes. Lo primero que notó fue el sonido. Risas provenientes de la sala de descanso de los empleados. Risas reales. No ese tipo nervioso que la gente hace cuando teme que su jefe esté escuchando. En la sala de descanso encontró a Tommy, entrenando a 2 nuevos empleados en el sistema de inventario. Sus habilidades naturales de liderazgo finalmente tenían espacio para florecer. En la pared detrás de él colgaba un certificado enmarcado. Subgerente del ME, Premio Elección de los Empleados. La clave es la precisión, no la velocidad, explicaba Tommy a los aprendices. Preferimos que se tomen su tiempo y lo hagan bien a que se apresuren y cometan errores. Nadie va a gritarles por ser minuciosos. Marcus sonrió ante la referencia indirecta al antiguo régimen. Bajo Brad, los empleados habían sido aterrorizados para que se apresuraran en sus tareas, lo que llevaba a errores que se convertían en excusas para más castigos.
Cerca del área de atención al cliente, Sara ayudaba a un cliente con una devolución. Con 8 meses de embarazo, irradiaba la confianza de alguien que sabía que su trabajo estaba seguro, sin importar su condición. La política de licencia por maternidad que Marcus había implementado en toda la tienda ya había sido adoptada por 3 competidores importantes. Un efecto dominó que él no había anticipado, pero que agradecía profundamente. Pero era María quien representaba la transformación más dramática. Marcus la encontró en la oficina de la tienda, inclinada sobre un portátil con la intensidad concentrada de alguien que dominaba nuevas habilidades. Había cambiado su uniforme de limpieza por ropa ejecutiva informal, y su placa ahora decía, María Santos, gerente de tienda. Pero más importante aún, se conducía con una autoridad que provenía de la competencia genuina, no del miedo. ¿Cómo van los cursos de gestión?, preguntó Marcus, acomodándose en la silla frente a su escritorio. Desafiantes, admitió María, guardando su trabajo y levantando la vista con una sonrisa. Nunca pensé que estaría aprendiendo sobre márgenes de beneficio y estrategias de desarrollo de empleados. Pero es increíble cómo todo cobra sentido cuando realmente has trabajado en cada puesto del edificio. Señaló un gráfico en su pared que mostraba los índices de satisfacción de los empleados. Los números habían pasado de las calificaciones pésimas de Brad a niveles líderes en la industria en solo 3 semanas. El equipo es increíble, continuó María. Una vez que la gente dejó de tener miedo, empezaron a traerme ideas. Tommy sugirió capacitar a todos en múltiples áreas para que nadie se sintiera atrapado en un solo departamento. Sara diseñó un nuevo sistema de retroalimentación de clientes. Incluso los chicos de secundaria que trabajan medio tiempo están aportando innovaciones. Marcus miró por la ventana de la oficina hacia el área de ventas, donde podía ver los resultados tangibles del liderazgo de María. Los empleados se movían con propósito en lugar de miedo. Los clientes sonreían al interactuar con un personal que parecía genuinamente feliz de ayudar. ¿Cómo está Sofía?, preguntó Marcus. El rostro entero de María se iluminó. Le hicieron la cirugía la semana pasada. Los médicos dicen que la reparación fue perfecta. Podrá correr y jugar como cualquier otro niño. Su voz se quebró un poco. Quiere conocerte. Te llama el hombre que salvó el trabajo de mamá. Me encantaría mucho. Hay algo más, dijo María sacando una carpeta a esta. ¿Recuerdas que me pediste documentar otras situaciones como lo que pasó con Brad? Marcus se inclinó hacia adelante, agudizando su atención. He estado hablando con gerentes de otras cadenas minoristas, no oficialmente, solo en conversaciones en encuentros de la industria. Marcus, lo que hacía Brad no es poco común. El robo de salarios, la manipulación de beneficios, el abuso psicológico. Es casi como si existiera un manual que se estuviera pasando de mano en mano. Abrió la carpeta para mostrar una recopilación de historias de trabajadores de todo el sector minorista. Creo que Thomson Enterprise podría liderar un cambio en toda la industria. No solo arreglar nuestros propios problemas, sino establecer un estándar que obligue a todos los demás a seguirlo. Marcus sintió esa electricidad familiar de una gran idea tomando forma. ¿Qué estás pensando? Un programa de certificación. Algo así como empleo justo verificado por los trabajadores. Las tiendas que cumplan con los estándares obtienen la certificación. Los clientes pueden elegir comprar en lugares que traten bien a sus empleados. Y la verificación vendría de los propios trabajadores, no de reportes corporativos. Exactamente. Encuestas anónimas, auditoría sorpresa, responsabilidad real. Los ojos de María brillaban con pasión. Ahora tenemos la credibilidad. Todos saben que Thomson Enterprise estuvo dispuesto a investigar y corregir públicamente sus propios problemas. Otras empresas tendrían que seguir el ejemplo, o quedarían muy mal en comparación. Marcus se recostó en su silla, impresionado por el pensamiento estratégico. 6 meses atrás, María había tenido miedo de pedir horas consistentes. Ahora estaba diseñando iniciativas de reforma a nivel industrial. Redacta una propuesta, dijo,
Plan de negocio completo, estrategia de implementación, requerimientos de presupuesto. Quiero verla en 2 semanas. María asintió, tomando notas de inmediato. Cuando Marcus se preparaba para irse, dio un último paseo por la tienda. Cerca de la sección de electrónicos, se encontró con el tablero de anuncios, donde la programación caótica de Brad había aterrorizado a los empleados. Ahora mostraba un horario limpio y predecible, donde cada trabajador conocía sus turnos con semanas de anticipación, junto a fotos del primer picnic de apreciación para empleados de la tienda. En el área de servicio al cliente, algo familiar llamó su atención. La misma placa plateada con el nombre que había caído en el suelo del baño un mes antes, pero ahora decía María Santos, gerente de tienda, y estaba prendida a un blazer en lugar de un uniforme de limpieza. Cuando se dirigía a la salida, Tommy lo llamó desde el mostrador de electrónicos. «Señor Thompson, antes de que se vaya, queríamos darle algo». Tommy sacó una foto enmarcada. Todo el equipo de la tienda reunido alrededor de la nueva sala de descanso de empleados, renovada con asientos cómodos, una cocina adecuada y grandes ventanas que dejaban entrar luz natural. En el centro del grupo, María sostenía una pequeña placa que decía Thompson's Department Store. Elección de los empleados, mejor lugar para trabajar 2024. No es un premio oficial, explicó Tommy con una sonrisa. Lo hicimos nosotros mismos. Pero pensamos que si alguien debía decidir si un lugar es bueno para trabajar, deberían ser las personas que realmente trabajan ahí. Marcus aceptó la foto, sintiendo un nudo inesperado en la garganta. En todos sus años de éxito empresarial, ningún reconocimiento había significado tanto. «Gracias», dijo simplemente. «A todos ustedes». Mientras caminaba hacia su auto, Marcus reflexionó sobre lo profundamente que el último mes había cambiado no solo esta tienda, sino toda su comprensión del liderazgo. Había comenzado este viaje pensando que estaba rescatando a sus empleados de un mal gerente. En cambio, ellos lo habían rescatado a él de convertirse en el tipo de líder que pierde de vista por qué existen los negocios en primer lugar. Para servir a las personas, no solo a las ganancias. Mañana comenzaría a implementar el sistema de consejos de empleados en toda la compañía. El próximo mes, el programa de certificación de la industria de María recibiría todo el respaldo corporativo. Pero esa noche, iría a casa sabiendo que 15 personas dormirían mejor, porque finalmente alguien había escuchado cuando más lo necesitaban. 6 meses después de aquella noche que cambió todo, Marcus estaba de pie ante un auditorio lleno en la conferencia anual de la National Retail Federation, con el tema de su discurso principal: Liderazgo desde abajo. Lo que pasa cuando los CEOs dejan de esconderse en las salas de juntas. Pero primero, tenía una historia que contar. El año pasado pensé que estaba dirigiendo una empresa exitosa. Comenzó Marcus, su voz resonando en el auditorio en silencio. Nuestras ganancias habían subido. Nuestras calificaciones de eficiencia eran excelentes y nuestras evaluaciones de gestión brillaban. Por cada métrica que le importaba a Wall Street, Thomson Enterprises estaba arrasando. Hizo clic para pasar a la siguiente diapositiva. Una foto de María con su uniforme de limpieza tomada de las cámaras de seguridad de la tienda aquella primera noche. Pero no estaba dirigiendo una empresa exitosa. Estaba presidiendo un sistema que permitía que gente buena sufriera mientras los depredadores se beneficiaban de su dolor. Y lo peor es que yo no tenía idea de qué estaba ocurriendo. El auditorio permaneció completamente en silencio mientras Marcus llevaba a la audiencia a través de su experiencia encubierta. El robo de salarios, el fraude de beneficios, el abuso psicológico sistemático que había estado ocurriendo bajo el nombre de su propia compañía. La verdad es que el liderazgo real no se trata de mandar desde arriba, se trata de entender desde abajo. Se trata de reconocer que las personas más cercanas al problema suelen estar más cerca de la solución. Hizo clic otra vez. La nueva diapositiva mostraba a María en su escritorio, con su blazer de gerente de tienda
revisando informes trimestrales con su equipo. Hoy, María Santos dirige una de nuestras sucursales de mejor rendimiento. La satisfacción de los empleados está en un 90%, líder en la industria. Las calificaciones de clientes han aumentado un 47%. Y las ganancias han subido un 23%, porque cuando tratas bien a las personas, todo lo demás sigue. Marcus señaló a la audiencia donde María estaba sentada en la primera fila, representando a Thomson Enterprises en su primera conferencia nacional. Pero esta historia no se trata realmente de Thomson Enterprises. Se trata de cada empresa, cada líder, cada persona que tiene el poder de hacer que el día de alguien sea mejor o peor. La presentación continuó con resultados concretos. La certificación de empleo justo verificado por trabajadores que ya habían adoptado 12 grandes minoristas. Las investigaciones de robo de salarios a nivel industrial que habían recuperado $3 millones para los trabajadores. La legislación federal que fortalecía las protecciones laborales e inspirada por su divulgación pública. Hemos demostrado que hacer lo correcto por los empleados no solo es moralmente correcto, es rentable. Las empresas con certificación verificada por los trabajadores están viendo un aumento promedio de ganancias del 18% y mejoras en la lealtad del cliente del 31%. Al concluir su presentación, Marcus volvió a la historia personal que lo había iniciado todo. Hace 6 meses escuché a alguien llorando en un baño y decidí investigar. Ese momento de simple curiosidad humana lo cambió todo. No solo para María, no solo para Thomson Enterprise, sino para miles de trabajadores en toda la industria. Hizo una pausa, mirando directamente a las cámaras que transmitían en vivo su conferencia magistral. Así que aquí está mi desafío para cada líder que me esté viendo. ¿Cuándo fue la última vez que realmente escucharon a las personas que trabajan para ustedes? No en una reunión guionizada ni en una encuesta edulcorada, sino escuchar de verdad. ¿Cuándo fue la última vez que vieron su lugar de trabajo a través de los ojos de alguien que no puede darse el lujo de perder su empleo? Marcus dio unos pasos hacia el borde del escenario. El verdadero liderazgo significa levantar a los demás, especialmente cuando nadie está mirando. Significa usar tu poder para proteger a las personas, no para beneficiarte de su vulnerabilidad. Y significa tener el valor de admitir cuando tus sistemas están rotos y la determinación de arreglarlos. La diapositiva final apareció. Una foto del Consejo de Empleados de Thomson Enterprise, con representantes de las 47 tiendas reunidos alrededor de una mesa como iguales. La persona que llora en ese baño podría estar en tu empresa en este mismo momento. La pregunta es, ¿la escucharás? Y más importante aún, ¿actuarás? Mientras los aplausos retumbaban en el auditorio, Marcus sintió la misma satisfacción que aquella noche en que Brad Miller fue escoltado fuera de la tienda. Pero más profundo que la satisfacción había algo más: propósito. Después de la presentación, mientras Marcus firmaba copias del estudio de caso que la Escuela de Negocios de Harvard había escrito sobre la transformación de Thomson, un joven ejecutivo se le acercó. Señor Thomson, creo que en nuestra empresa podríamos tener problemas similares a los que usted descubrió. ¿Por dónde empiezo? Marcus le entregó la tarjeta de presentación de María. Empieza escuchando de verdad. Y cuando oigas algo que no te guste, no lo justifiques. Arréglalo. Más tarde esa misma tarde, Marcus llamó a la tienda para hablar con María, un ritual que se había convertido en parte de su rutina semanal. ¿Cómo está Sofía?, preguntó. Perfecta. Su cardiólogo dice que su corazón es más fuerte que el de la mayoría de los niños de su edad. Ha estado preguntando cuándo puede volver a la tienda. Quiere ver la oficina de mamá. Tráela cuando quieras. Me encantaría conocer a la pequeña que ayudó a salvar nuestra empresa. Marcus. La voz de María se volvió seria. Hoy recibí una llamada de una trabajadora de limpieza en Henderson Retail. Vio la cobertura en las noticias y quería saber si nuestro modelo de consejo de empleados podía funcionar en otras empresas. ¿Qué le dijiste?
Le dije que documentara todo, que buscara aliados entre sus compañeros de trabajo y que la ayudaríamos a construir un caso si lo necesitaba. ¿Estuvo bien? Marcus sonrió. Fue perfecto. Ahora piensas como una verdadera líder. Al colgar, Marcus se quedó de pie junto a la ventana de su oficina, mirando el horizonte de Detroit. En algún lugar allá afuera, en tiendas minoristas, restaurantes y almacenes, probablemente había otras Marías. Buenas personas atrapadas en malas situaciones, esperando que alguien con poder notara su dolor. Pero ahora también había otros Marcus Thompson, líderes que habían escuchado esta historia y habían decidido mirar más de cerca sus propias empresas, sus propias responsabilidades. El cambio se estaba extendiendo, un lugar de trabajo a la vez. Y todo había comenzado con alguien lo suficientemente valiente como para golpear la puerta de un baño y hacer una pregunta simple. ¿Estás bien? La verdad había sido peor de lo que cualquiera imaginaba, pero la solución había sido más simple de lo que todos esperaban. Trata a las personas como seres humanos y todo lo demás encajará. Si alguna vez has presenciado una injusticia en tu lugar de trabajo, o si estás en una posición para hacer que ocurra un cambio, comparte esta historia. Porque la persona que llora en el baño podría estar más cerca de lo que piensas, y cuenta con alguien como tú para